Vamos a hablar de la función o de las funciones logarítmicas. Las funciones que vienen dadas por un logaritmo en una base. Funciones logarítmicas son, por ejemplo, la función logarítmica en base 2 de x, a cada valor de x le calcula su logaritmo en base 2, la función logaritmo neperiano, que es el logaritmo en base e, la función logaritmo en base 10, que no se pone nada, acordaos que para el 10 no se pone nada, logaritmo de x, o la función logaritmo en base 1/2 de x, por ejemplo, logaritmo en base de 0,5 de x. Eso son distintas funciones logarítmicas. Lo que tenéis que acordar siempre es que la base del logaritmo tiene que ser bien un número mayor que 1 o bien un número entre 0 y 1. Esas son las restricciones de la base del logaritmo. Siempre tenemos que a tiene que estar entre 0 y 1 o mayor que 1 para que esté bien definida la función. Pero ¿cómo es esta función logarítmica? La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, sé que no hemos hablado aún de función inversa propiamente dicho, pero significa que la función logarítmica hace lo contrario de la función exponencial, justo lo contrario, como multiplicar por 2 y dividir entre 2, serían operaciones contrarias. Si yo cojo un número y lo multiplico por 2 y después el resultado lo divido entre 2, vuelvo al número inicial. O si yo cojo un número, por ejemplo el 5, y le sumo 3, me da 8. Si después le resto 3, vuelvo otra vez al 5. Sumar 3 y restar 3 serían operaciones inversas. Pues la función logarítmica es justo lo inverso de la exponencial. Imaginaos, para tener una idea de lo que estoy diciendo, que yo tomo una x, una x igual a 2, ¿vale? Y que esta entrada es la entrada de una función exponencial. Por ejemplo, 3 elevado a x. Yo tengo la función f de x, que es 3 elevado a x. Esta es mi función f. ¿Cuál es el resultado de meter x en esta función f? Pues el resultado, lo que va a salir de la función, la y de la función, va a ser 3 elevado a 2. Estoy metiendo el 2, pues 3 elevado a 2 es lo que va a salir. Y 3 elevado a 2, que es 9. Pues este es el resultado de la función exponencial. Y ahora, si nosotros hacemos la función logarítmica, nosotros cogemos ahora el 9 y lo metemos en una función que en lugar de 3 elevado a x sea la función logaritmo en base 3 de x, este le vamos a llamar g. ¿Qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos el logaritmo en base 3 de 9. El logaritmo en base 3 de lo que hemos metido, de 9. ¿Cuál es el logaritmo en base de 3 de 9? El logaritmo en base de 3 de 9 es a lo que hay que elevar 3 para que me dé 9. Acordaos que esto se podría escribir también como el logaritmo en base 3. 9 es 3 al cuadrado. Y el logaritmo lo que mira es el exponente. Entonces, ¿a qué hay que elevar 3 para que me salga 3 al cuadrado? A lo que hay que elevar 3 para que me salga 3 al cuadrado es 2. Luego, el resultado de meter el 9 en el logaritmo es 2. Pero 2 era precisamente lo que habíamos metido en la exponencial. Luego, si yo cojo un valor de x, hago la función exponencial y al resultado hago la función logarítmica, volvemos otra vez a tener el mismo valor de x. Por eso decimos que la exponencial y la logarítmica son funciones inversas. Así, más en general, si yo tengo una variable x y calculo una exponencial, una función exponencial, por ejemplo, la exponencial de base 2, 2 elevado a x, obtengo un valor y, el valor y sería el resultado de calcular 2 elevado a x. Pues si a este valor y lo que le calculo es el logaritmo, calculo la función logarítmica, logaritmo en base 2, de y en este caso, pues lo que obtengo es el valor inicial. Yo a un número le calculo la exponencial y al resultado le calculo el logaritmo y volvemos a donde estábamos, volvemos a la x.
Porque la x ha pasado al exponente y el logaritmo lo que después mira es el exponente, luego vuelve a devolver otra vez la x. También serían funciones inversas, aunque no tengan nada que ver con la función logarítmica. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a 2x, la función inversa sería g de x igual a 1 medio de x. ¿Por qué? Porque si yo multiplico un número por 2 y el resultado después lo divido entre 2, volvemos a tener lo mismo. O si yo tengo una función que lo que haga sea sumar 3 y después tengo otra función que lo que se haga sea restar 3, pues estas dos funciones son inversas. En ambos ejemplos, en este y en este, tenemos que f y g son funciones inversas. En sumar 3 y restar 3, f y g son funciones inversas. Elevar al cuadrado y la raíz cuadrada, pues también serían funciones inversas. Como estamos con la función logarítmica, pues tenemos que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. ¿Y por qué he hablado de la inversa de la función exponencial para hablar de la función logarítmica? Porque la inversa de una función está muy relacionada con la propia función. De hecho, la gráfica va a ser simétrica con respecto al eje que divide al primer y al tercer cuadrantes por la mitad, o sea, a la bisectriz del primer y tercer cuadrante. La recta y igual a x. Vamos a ver primero cuál es esa recta. Aquí la tenemos, nos referimos a esta recta de aquí. Mirad, estoy representando en dos sistemas porque ahora voy a representar dos tipos de funciones exponenciales. Las funciones exponenciales crecientes y las funciones exponenciales decrecientes, para después también ver que hay dos tipos de funciones logarítmicas. Las que se van a corresponder con bases entre 0 y 1 y las que se van a corresponder con bases mayores que 1. Por eso estoy poniendo dos sistemas. Ahora, de momento, todo lo que estáis viendo lo estáis viendo repetido. Volvemos. Esta es la recta igual a x. Divide al primer cuadrante por la mitad. Hace la bisectriz del primer cuadrante. Los puntos de esta recta son los que tienen las mismas coordenadas en x e y. El punto 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5, el 6, 6, el 7, 7 y los negativos también. Pues bien, voy a marcar esta recta. Esta recta no es la función, esta recta es simplemente, ya lo digo, la recta y igual a x. Pues la voy a marcar ahí, punteada, y ahora voy a representar también las funciones exponenciales. Voy a representar a la izquierda una función exponencial de base entre 0 y 1 y a la derecha una función exponencial de base mayor que 1. Aquí tenemos dos funciones exponenciales. La función exponencial igual a 1 medio elevado a x, que sabemos que es decreciente, y la función exponencial igual a 2 elevado a x, que sabemos que es creciente. Sabemos que las funciones exponenciales pasan por el 0, 1. Pasan por el 0, 1, el dominio va a ser todos los números reales y el recorrido va a ser de 0 más infinito, pero teniendo como asíntota la recta igual a 0. Nunca van a llegar a valer 0. Pues bien, sabiendo que la función logarítmica es la inversa de la exponencial y que la gráfica va a ser simétrica con respecto a este eje, lo que va a ocurrir va a ser que el punto 0, 1 se va a transformar en el punto 1, 0 por la simetría. Aquí vamos a tener un punto, el punto de corte con de la función logarítmica. Va a estar ahí. Después, este eje de aquí, por la simetría, se va a transformar en este eje de aquí. Vamos a tener que la función logarítmica, en lugar de tener una asíntota horizontal, tiene una asíntota vertical. Entonces, la función logarítmica va a ser una cosa así. ¿De acuerdo? En el otro sistema de referencia tenemos la función y igual a 2 elevado a x. Pues bien, igualmente, el punto 0, 1, el simétrico sería el punto 1, 0. Luego va a pasar por aquí, va a pasar por el 1, 0. De nuevo, este eje, esta asíntota, la simétrica va a ser esta asíntota, una asíntota vertical, simétrico, con respecto a este eje. Doblamos la página. Imaginaos que tenemos aquí un doblez. Si doblamos la página, esto se transforma
en esto. Luego va a tener una asíntota vertical y la función que vamos a tener va a ser esta de aquí. Esta va a ser la simétrica. Bien, estas dos funciones, pues la de la izquierda será la y es igual al logaritmo en base 1/2 de x, en base 0,5, y la derecha será la función y igual a logaritmo en base 2 de x. Bueno, aquí las tenemos mejor dibujadas, las funciones logaritmo. Este sería el logaritmo en base 2 de x. Vemos que es simétrica con respecto a esta recta de la de 2 elevado a x, de la exponencial, hay simetría, doblad por aquí. Y esta es la función, la gráfica de la función logaritmo en base 1/2 de x, que sería la simétrica de esta otra, que sería la gráfica de la función 1/2 elevado a x. Vale. Vamos a fijarnos ahora solo en las funciones logarítmicas. Vamos a ver cómo son. He borrado todo lo anterior y aquí tenemos en estos ejes de aquí la función igual al logaritmo en base 1/2, en base 0,5 de x, que es esta. Y aquí debajo he dibujado la función igual al logaritmo en base 2 de x. Pues bien, característica que vemos aquí. En primer lugar, el dominio. Vemos que el dominio no son todos los números reales porque no se pueden calcular los logaritmos de los números negativos ni del cero. Entonces, el dominio va a ser desde 0 a más infinito. El dominio de la función logarítmica es de 0 a más infinito. Solamente podemos calcular valores de números positivos, logaritmos de números positivos, solo logaritmos de números positivos. Ahora, el recorrido que se ve en el eje Y, vemos que aquí va alcanzando valores positivos y por aquí va alcanzando valores negativos en el eje Y. Y en la función creciente, pues también aquí tenemos valores negativos y aquí va alcanzando valores positivos en el eje Y. Luego, el recorrido de la función logarítmica sí va a ser todos los números reales. Ahora sí tenemos que el recorrido es toda la recta real en la función logarítmica, mientras que el dominio solamente va a ser la parte positiva de la recta. Ahora, puntos de corte con los ejes. Pues vemos que el único punto de corte con los ejes es este punto de aquí. Y aquí en la otra función, en la función creciente, también es el mismo punto. Entonces, ¿dónde corta el eje al eje? Al eje X lo va a cortar en el punto 1, 0. Pasa por 1, 0. 1, 0, este punto de aquí, que lo tenemos aquí marcado. Y por último, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? Pues vemos que en la gráfica de arriba, el logaritmo en base 0,5, la función es decreciente, mientras que en la gráfica de abajo, la función logaritmo en base 2 de x, la función es creciente. Luego, depende de la base. Si la base es un número entre 0 y 1, o sea, el logaritmo en base a de x con a entre 0 y 1, si la base es de este tipo, entonces es decreciente. Va hacia abajo. Pero si la base es mayor que 1, estamos un logaritmo con la base mayor que 1, por ejemplo, el logaritmo en base 2, pues la función va a ser creciente. Entonces, es creciente. Entonces, para funciones logarítmicas con base mayor que 1, la función va hacia arriba, es creciente, y para funciones logarítmicas con base entre 0 y 1, la función va hacia abajo, va a ser decreciente. En cuanto a curvatura, pues estamos viendo aquí que las funciones logarítmicas con base entre 0 y 1, 0,5, son convexas, mientras que este tipo de funciones logarítmicas con base mayor que 1, logaritmo en base 2 de x, son funciones cóncavas. Y ya para terminar, vemos que la función, la gráfica, tiene una asíntota vertical. Aquí tenemos
la asíntota vertical, tanto en la función logaritmo en base 0,5 como en la función logaritmo en base 2. Vemos que se va acercando al eje Y, al eje de ecuación x igual a 0. Tendrán entonces, todas tienen una asíntota vertical. Y con esto terminamos la descripción de la función logarítmica.